o concentrar mi solución acuosa, tengo que aplicar este proceso que se llama extracción por solvente, ¿sí? Estamos purificando y a la vez concentrando, ¿ya? ¿Cómo se da este proceso? A través de la mezcla de dos fases, ¿ya? La fase acuosa y la fase orgánica, ¿ya? La fase acuosa es la que en mayor parte está constituida de agua y otros elementos que están disueltos. ¿Y la fase orgánica de qué está constituida? Del extractante De un extractante y ¿qué más? Un diluyente, ¿ya? ¿Y qué más puede llevar una fase orgánica? Un extractante, un diluyente y un modificado. Entonces, este proceso sabemos que es la mezcla de una fase acuosa con una fase orgánica, ¿ya? Y esto se da a través de un equipo llamado mixer cell, ¿ya? O un mezclador con un sedimentado, ¿ya? ¿Qué características tienen estas fases? Que son invisibles. ¿Qué significa que sean invisibles? Que no se juntan. ¿Ah? Que no forman una sola fase homogénea, ¿no es cierto? Que en algún momento se separan, ¿ya? Entonces, nosotros estamos produciendo lo que es la mezcla forzada de estas fases para que tengan interacción entre sí, ¿ya? En este caso, los elementos que deben estar interactuando, ¿ya? Son el extractante de la fase orgánica con el ion cúprico de la fase acuosa. ¿Se entiende? Sí. Y como en algún momento esto se tiene que separar, porque son invisibles, una fase queda cargada y llena de cobre y la otra queda empobrecida de iones de cobre. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, el diagrama que representaba este proceso es el que está acá a la izquierda, ¿ya? Donde entraba un flujo, una solución de lixiviación, lo cual nosotros conocemos como VLS, ¿ya? Ya a la primera etapa de extracción entraba un orgánico descargado, ¿ya? Aquí donde se produce la mezcla forzada y luego la separación, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Que el ion cúprico pasa de una fase a otra, ¿ya? Lo cual producía este proceso era un refino, que este refino generalmente era retroalimentado a una pila de lixiviación y obteníamos un orgánico cargado, ¿ya? Y luego pasaba lo contrario, que del orgánico cargado contactamos con un electrolito pobre llamado SPEN y producíamos lo que era la descarga del ion cúprico, lo cual obtuvimos un producto final llamado avance o electrolito rico. Y ese electrolito rico entra a la planta electrolítica, la cual nosotros producimos como producto final los cátodos de cobre. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? Pregunta, ¿por qué se da este cambio de acuoso orgánico y orgánico acuoso? ¿Por qué estamos saltando, por qué estamos produciendo lo que es una fase orgánica cargada y luego la descargamos a una fase acuosa llamada avance? ¿Por qué no pasa este orgánico directo acá en la planta de electroextracción? ¿Para purificarlo? La reacción que se busca en general igual en la electroextracción. Ya, la electroextracción, ¿en qué consiste? La recuperación como el cobre para la solución con... Seguro que... ¿Qué pasa en la etapa de electroextracción? Se deposita el cobre Se aplica corriente, ¿no es cierto? Un flujo de electrones o iones, ¿no es cierto? Entonces, en la fase orgánica, ¿una buena conductora eléctrica tiene buena conductividad eléctrica? No, ¿no es cierto? Porque es muy volátil, ¿ya? Entonces, la fase orgánica no prevalece por lo mismo, porque no tiene conductividad eléctrica y porque una es muy volátil. ¿Se entiende? Entonces, por eso se produce ese cambio de pasar un orgánico cargado y después pasarlo a una fase acuosa, que en este caso se llamaba base. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. La reacción global de ambos procesos, tanto del proceso como de extracción y reacción, está definida por la siguiente forma. ¿Ya? Iones de cobre más ¿cuántos moles de orgánico se necesitan? 2. Nos producen lo que es el orgánico cargado y produce lo que es la liberación de protones. ¿Ya? Viendo por el lado hacia el lado derecho. ¿Ya? Sabemos que esta reacción tiene doble flecha, por lo que significa eso. Que es reversible. ¿Ya? O sea, puede ir tanto hacia la
derecha como aceptar izquierda. ¿Ya? Pregunta, ¿qué parámetro me rige la dirección de esta reacción? ¿O el sentido de esta reacción? ¿Cómo yo sé que voy a cargar? ¿Cómo yo voy a hacer que voy a descargar? Sí, ¿por qué? Estoy mezclando una fase acuosa con una orgánica y cuando descargo con lo mismo. La concentración de ácido. La concentración de ácido sulfúrico. Entonces, es la cantidad de ácido es la que me define o me va a inducir el sentido de esta reacción. Entonces, si tengo una solución acuosa que tiene un pH aproximadamente de un PLS normal, ¿en cuánto ronda? 1,5 a 2, ¿no es cierto? Voy a producir lo que es la extracción. ¿Ya? Ahora, si este orgánico cargado yo lo contacto con una solución de electrolito cobre, o llamado SPEN, que tiene aproximadamente 140 gramos por litro de ácido sulfúrico, voy a producir la reextracción. ¿Ya? Es mucho más alto en ácido en comparación al pH del PLS. ¿Ya? De hecho, estas concentraciones son tan ácidas que el pH da negativo. Si usted hace el balance estequiométrico, calcula los protones, que generan 180 gramos por litro de ácido sulfúrico, ¿ya? Y aplica el pH pero igual a menos log, le va a dar un pH negativo. Dígame. Ahí cuando habla de esa solución, cargada de ácido sulfúrico, esa es la expresión. Es el SPEN. O el electrolito cobre también que se le conoce. ¿Ya? Queda claro, ¿no? Se puede hacer una pregunta de prueba. De probar en el laboratorio cuando ustedes lo apliquen de DSX. Profe, no. ¿Cierto? Yo le puedo decir, dígame. No tiene suyo, ¿No lo suyo? pero sí, no. Te lo pizarra. Por ejemplo, yo voy y cuando usted está haciendo el laboratorio, cuando termine entonces el laboratorio de hilo, le pregunto la Krishna. Escríbame la reacción global del proceso de DSX. ¿Usted va a escribir eso? No, le voy a decir, no sé. Pasa palabra. Siguiente pregunta. Lo que sigue es una prueba y después vendría. Chilo, una prueba y después viene lo que es el laboratorio. La otra son dos laboratorios. ¿Ah? La otra son dos laboratorios. ¿Pero prueba de qué? Entonces son tres ¿Teoría? pruebas, dos pruebas más. ¿Ejercicio? No, una sola y creo que la otra es ¿Ejercicio de qué? como un balance. No. Ah, ya. Ahí lo voy a decir cuál es la cuarta nota. Esta es la unidad de 2 de reacción por solvente. Claro, aquí tenemos que pasar las fórmulas. Sí estaba. ¿Sí? No, no sé la suya. Entonces, claro, ahí dice, la reacción fundamental es esta y hay un control producto de la acidez, de la solución acuosa. La fase orgánica nos presenta protones libres, por lo cual no podemos medir pH. ¿Ya? Entonces, la imagen que vemos acá representa lo que es la mezcla de ambas fases, en este caso la solución acuosa llamada PLS con una fase orgánica. Esto se produce la mezcla, pasa un tiempo de separación y ahora la fase orgánica se encuentra con la mayor cantidad de iones cúbicos que representan estas esferas rojas y se empobrece lo que es la solución acuosa, o mejor dicho, la fase acuosa, lo cual nosotros llamamos refino. Entonces tenemos un PLS con un orgánico descargado, se mezcla, produce un orgánico cargado con un refino. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? ¿Que hicieron ese Sí. Con dolor de cabeza se le ¿El hizo qué? todo. Quedamos chata. Porque Nos confundimos. es fuerte, ¿no? El Porque medio tallarín tenía. es importante mantener lo que es rotulado su... No, mentira. La separación entre el refino y la fase Por eso, orgánica, porque ustedes si de no- repente llegan y mezclan nomás y dicen, oye, eso... Ah. Porque si te vas con una pura gota hacia... Ya. Descarga Producida la rata. Habían algunos de esos que estaban malos. Otro, Ahora, por ejemplo, dejamos el yo doy a PLS ahí, ustedes, se lo robaron. Por ejemplo, una vez terminando la prueba de CX, que debe ser de aquí a fin de mes más o menos, 3 clases más, ustedes después les digo, ya va a ser el laboratorio de tanto, yo les voy a pasar una especie de guía, y ustedes la tienen que desarrollar en el laboratorio. ¿Cómo te Obviamente. has integrado? ¿Ah? ¿Cómo te has integrado? Sí, pero van a tener una sola clase. Ah, O quizás tengamos dos, una de prueba y otra de... Entonces ustedes van a tener que tener conocimiento de lo que es el uso de materiales y no puede llegar al laboratorio improvisando diciendo, oye, sé que el embudo de captación estaba mal. ¿Ya?
Ustedes tienen que probarle previamente sus materiales. Es decir, ya vamos a probar el embudo de captación si es que la llave de cierre está bien. ¿Ya? O de repente los mismos cálculos de ácido sulfúrico. Ahora somos hartos, po. Tienen que ustedes calcular el ácido sulfúrico de igual manera para generar lo que es un PLS ficticio. ¿Ya? Eso lo tienen que hacer ustedes. Pero bueno, ¿usted va a dar la concentración o no? Sí, porque en la guía sale la concentración. Prepara una concentración de PLS de tanto, con un ácido tanto, ¿ya? Con un orgánico agarrado descargado. ¿Ya? Pero el Pero equipo que también tenemos que prepararlo, sí, ¿cierto? claro, tiene que ser, sí, Con el tiene que preparar todo. Con el pH de tanto, etc. Exacto. ¿Ya? Qué lindo. Algo bueno. Ya, me voy a saltar. Ya. Sabemos que ambas fases son invisibles, ¿no es cierto? Presentan un cierto grado de invisibilidad. ¿Ya? También hay una diferencia de densidades entre ambas fases. ¿Ya? ¿Cuál es más densa acá? El agua. ¿Cómo el agua? Orgánico. ¿Cuál es más densa? Ah, más pesada el pellet. La solución acuosa. Sí, ¿Puedo decir que El agua. del agua? ¿Puedo decir directamente que esto es un PLS? No, también puede ser un refino. Ajá. Entonces, para mejor darle un poco un contexto general, solución acuosa y solución orgánica. O fase acuosa y fase orgánica. Entonces, hay una diferencia de densidad que también influye en el tiempo de separación. O sea, si la diferencia de densidad entre ambas, más Sí, ya rápido vi. se separan estas fases. ¿Ya? Distinto sería que ambas fases tuviesen una densidad aproximada de un PLS que es igual a cuánto. ¿Cuánto es la densidad de un PLS? 1,8. 1 y algo, ¿no es cierto? Porque la mayor parte es agua. No le digo que agua. Era un aproximado, dijo. Entonces, si la fase orgánica tiene una densidad muy relativamente parecida a la del agua, dijo el Marco, ¿ya? Más difícil se va a tardar, o más tiempo va a demorar esto en separarse. ¿Ya? ¿Qué más? El tiempo de separación también es crítico porque obviamente yo necesito que estas fases se separen lo más rápido posible. ¿Ya? Por eso le doy un tiempo estimado óptimo para que se separen completamente. Porque si yo no le doy el tiempo necesario, también pueden haber pequeñas gotas que producen, a eso se le llama arrastre, que puede ser arrastre de acuoso o de orgánico dependiendo del caso. ¿Ok? Y también existe otro tema relevante, es la viscosidad. ¿Ya? ¿Qué es la viscosidad? Pregunta del programa, ¿cierto? Es. No, sí, ya tengo varias preguntas. Sí. Tengo ahí ganando 30 preguntas para... ¿Para qué? Son como 3 o 4 preguntas por alumno. Ah, por alumno. Pero va a ser como interrogativo. Sí, una vez terminando, una vez es el trabajo en equipo y el otro es el trabajo y conocimiento propio. Entonces va a ser una prueba así Tiene que hacer el laboratorio. Ustedes tienen que hacer el laboratorio con los resultados, ustedes tienen que interpretarlo de forma individual. Lo que hicimos con el Aldo. Lo que hicimos con el Aldo. Entonces, la viscosidad es la resistencia de un fluido, valga la redundancia, a fluir. Está relacionada al movimiento del fluido. Ejemplo, que usted tome un vaso de agua y lo compare con un vaso de aceite, eso de motor. Va a diferenciar ustedes que tienen distinta textura. A pesar de que tienen distinto color, pero tienen distinta textura. Y esa textura va asociada a la viscosidad. ¿Ya? Entonces, un fluido que tenga alta viscosidad, más resistencia tiene a fluir, ¿ya? A moverse. ¿Ya? Es como que usted quiera vertir un vaso de miel, obviamente que esté líquido. Va a demorar mucho más tiempo que en comparación al derrame de un agua común, de un agua de la llave. Ahí juega un papel fundamental que es la viscosidad. ¿Ya? Entonces, el extractante que está acá arriba tiene una cualidad que es muy viscoso. ¿Ya? Por eso la fase orgánica está compuesta de un extractante más un diluyente, porque el diluyente mejora las propiedades físicas de la fase orgánica. ¿Ya? ¿Qué propiedades físicas? Baja la viscosidad. ¿Ya? Porque si esto fuese, si yo tuviese al 100% extractante, el extractante al ser muy viscoso, el tiempo de separación sería sumamente largo.
¿Ok? Me costaría un mundo tratar de separar estas fases. ¿Ok? Entonces, para yo disminuir esa viscosidad de la fase orgánica, le agrego una cierta cantidad de diluente. Dígame, Ana. Nosotros vamos a tener que ver el tema de la viscosidad del extractante. No tenemos viscosímetro, así que no podemos ver la viscosidad. Pero, o sea, ocupar el orgánico Preparado, ¿no? preparado. Sí. A no ser que me consiga un diluyente en el extractante y estoy que voy al laboratorio de hidra de usar para armar un viscosímetro. No, y además que te había tenido el diluyente y el orgánico separado, porque tenemos solamente el orgánico, la fase orgánica. Sí, porque igual el año pasado igual estaba medio viscoso, se separaba rápido, pero Sí. Oye, yo creo que ahí alguien que haga una tesis de SX, último poder, porque es diluyente y también orgánico. O sea, mejor dicho, extractante. Oye, claro, como parámetro. Exacto. Porque al fin y al cabo no sabemos qué porcentaje está compuesto la fase orgánica que tenemos. Si es que tiene 10 o 15% de extractante, no lo sabemos. Estamos hablando de Entonces sabemos que la fase orgánica está compuesta de un extractante, que es el reactivo activo, que es el encargado de capturar los iones de cobre, un modificador, que su función propiamente tal es modificar las propiedades físicas de esta fase orgánica, y un modificador que es para evitar ciertos problemas operacionales o también para mejorar un poco la cinética. ¿Ya? El modificador generalmente mejora la separación de fases y reduce lo que es la emulsión de una tercera fase, o el problema operacional llamado CRUD o borra. ¿Cuál? Borra. Borra o CRUD, CRUD. Que la borra es una tercera fase que se forma justo entre ambas, ¿ya? Y entorpece un poco la cinética o el contacto entre ambas fases. Ya lo vamos a ver también a medida que vamos avanzando en el curso. ¿Ok? Profe, ¿de qué forma el modificador actúa para generar esto? ¿Ah? ¿De qué forma actúa para generar esto? ¿Cómo mejora la separación? ¿Dónde influye? Ya. El modificador influye más que nada, son tensoactivos que reducen la tensión superficial de los elementos. ¿Ya? Entonces, al reducir la tensión, no superficial, mejor dicho, interfacial, las gotas son mucho más pequeñas. ¿Ya? Y ya les voy a explicar que este proceso, la separación que se da de ambas fases, porque es una emulsión que se genera, es a través de la coalescencia de gotas. ¿Ya? Entonces, uno dice, ya, estas fases son invisibles, pero cuando se mezclan entre ambas, genera una emulsión, ¿ya? Entre comillas, una fase estable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está mezclada una fase dentro de la otra? ¿Ya? Una fase en la matriz y la otra fase queda dispersa, en forma de gotitas. ¿Ya? Y esas gotas se empiezan a juntar, a coalescer y se empiezan a separar poco a poco. Sí. ¿Ya? Entonces, los modificadores nos ayudan a eso, a bajar la tensión superficial para generar gotas más pequeñas y así poderse separarse más rápido. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno. Esto lo vieron en un momento, ¿no? Sí. Esta foto, o sea, que está en pleno y ¿ya? ¿Qué representa esta foto? Me da a entender más o menos cómo se comporta la estructura química del extractante, donde tenemos varios elementos, ¿no es cierto? Tenemos un radical y tenemos aquí un agregado, pero ¿cuál es el rol más importante? ¿O cuáles son los que participan dentro de esta estructura química? El NaOH, ¿ya? Porque el NO, el nitrógeno con el oxígeno, son los capaces de capturar al cobre, ¿ya? No es una especie como que genera un enlace químico, sino que son como tenazas, ¿ya? Que atrapan al ion cúprico, generan justo el espacio necesario para atrapar el rayo atómico del cobre. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, cuando esto se considera una sola molécula de extractante, por lo cual yo necesito dos. Sabemos que por cada mol de ion cúprico necesito dos. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, los que participan son el nitrógeno con el oxígeno, que son capaces de generar esta tenaza y atrapar el ion cúprico dentro de la fase orgánica. ¿Entiendo, no? Entonces, ¿qué ocurre con el hidrógeno? El hidrógeno es como que si el cobre tomara la posición del hidrógeno y lo desplazara hacia la otra fase
que es la fase acuosa. Por eso dice que acá generamos 2H más. ¿Ya? Por eso se dice que el SX se trata de un intercambio catiónico. O sea, estoy cambiando un catión por otro. ¿Qué catión? El ion cúbico. ¿Por cuál catión lo estoy cambiando? Por el hidrógeno. Por eso se le llama intercambio catiónico. ¿Ya? Dice que esta reacción está controlada por el nivel de acidez. ¿Ya? Si yo estoy cargando o descargando va a depender del nivel de acidez que tenga la fase acuosa. ¿Ya? También dice que hay un equilibrio reversible, lo mismo, que se puede desplazar para ambas direcciones, y como se desplaza para ambas direcciones yo puedo cargar y puedo descargar. ¿Ya? Puedo ir viceversa, por ende, si yo vuelvo a producir este elemento, quiere decir que hay una regeneración del extractante. Entonces yo el mismo extractante que cargo, después lo descargo, lo puedo volver a utilizar. ¿Ya? Entonces es un circuito continuo. Hasta que así el extractante empieza a perder las propiedades físicas, por último, de la degradación, ¿ya? Por temas de temperatura, ¿ya? Por temas de evaporación. ¿Ya? Entonces, de igual manera, hay una celda de retroalimentación del extractante, en el caso de que empiece a bajar. ¿Ya? Pero sí se puede regenerar. ¿Ok? Pero mira, ahí la imagen que se ve, ¿cómo podemos identificar eso? La química de la interacción de la imagen que están ahí abajo. Acá. Claro, por ejemplo, ahí en qué posición estaríamos. Ahí se ve que solamente el. Claro, solamente el PLS. Aquí tenemos una solución acuosa y aquí tenemos una fase orgánica. Ya, Entonces, ambas se juntan y se empiezan a se separar. produce la mezcla, ¿ya? Y esto, cuando se produce la mezcla, ocurre la separación de ambas fases. ¿Ya? Generalmente en el embudo igual ocurre un atrapamiento acá, por ende esto uno tiene que estar agitándolo, Sí. para que esta fase Suban. se una con la de arriba. Por eso ahí podríamos decir Y no que queramos. tenemos como el cobre, el protón o algo así, ¿no? Exacto, aquí tenemos los iones cúbricos, así te lo digo. Tenemos que vertir un poquito. Dentro del PLS, o mejor dicho, de la fase acuosa, tenemos lo que son los iones cúbricos, junto con otros elementos, por ejemplo, el ion férrico, puede ser un todo igual. ¿Ya? Pero ese está lleno de otros elementos que no nos interesan. ¿Ya? Entonces aquí está lo que es el 2HR que se representa en la ecuación global. Claro. Entonces, cuando estos se mezclan, la interacción entre ambos, el extractante que pasa empieza a capturar al cobre. ¿Ya? Si tenemos un pH igual a 1,5. De igual manera, el extractante siente afinidad con el cobre. ¿Ya? Siente esa necesidad de atraerlo hacia una especie de tenaza, ¿ya? Como de atraparlo. Entonces, como el cobre que estaba acá, queda cargado acá como UR2, ¿ya? Y luego cuando estas fases se separan, el cobre queda en la fase orgánica y aquí quedan los dos protones que acabo de liberar, producto de la reacción global. ¿Ya? Entonces, el cobre al interactuar con la fase orgánica queda atrapado, ¿ya? O sea, con el 2HR, mejor dicho aquí, con el extractante. Cuando estos se mezclan y empiezan a interactuar entre ellos, ¿ya? Ocurre lo que es el atrapamiento del cobre y el cobre ocupa el lugar que ocupaba el hidrógeno, por ende el hidrógeno lo desplaza hacia la fase acuosa, por eso es que generamos dos protones de hidrógeno. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, bajo esa conclusión, el pH del refino es más alto o más bajo que la del PLS. Este pH que está acá, ¿es el mismo que el que está acá? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué pH es más alto o más bajo? Ya, el del refino es más ácido, o sea, quiere decir que es un pH más bajo. El pH es menor a 1,5. ¿No es cierto? Porque sabemos que a menor pH más acidez dentro de una solución. ¿Ya? También puede ser pregunta de prueba. Esta pregunta yo se la hice a varios en
en el laboratorio. Hacer de ácido. Sí, porque yo le hacía medir el pH del PLS y después yo tenía que medir el del refino. Y generalmente el del refino le daba pH 0,5 y les preguntaba, ¿por qué el pH del PLS es este y el del refino es este? ¿Por qué daba menos en el refino? ¿Por qué era bueno? Por eso, y esa es la respuesta con silencio incómodo. Ya así. Producto de que en la reacción global nosotros estamos haciendo un intercambio catiónico en la cual el extractante está liberando los protones de hidrógeno, por lo cual cada vez se hace más ácida esta solución. ¿Resumido? Esa es la respuesta. Apréndete. ¿Me hizo esa pregunta? No. ¿Usted qué dijo? ¿Se puede yo? ¿Qué otra pregunta hay? Pasa palabra, amigo. Ojalá que no me la contesten tal cual, dijo. Y se va en todo caso. Siga diciendo con el ejemplo, no. No sé, aunque se las prendan todas, de igual manera no voy a decir así. Imagínese que lo estresamos ahora, este otro año lo estresaríamos más. Imagínate si nos dejan el curso. No, ahí ya me desquito los rayos. Esta que está acá, igual juega un rol fundamental, porque va a depender del contenido que tenga esta, va a ser la clasificación del tipo de extractante. Ejemplo, que esta sea un hidrógeno, la convierte en una aldoxima, y si esta es un CH3, una acetona, la convierte en cetoxina. Esos son los dos tipos de extractantes que generalmente se ocupan para este proceso de boda. La E como un agregado va a depender si es que H o si es que es CH3. Si H es una aldoxima y si es CH3 es una cetoxima. ¿Ok? Entonces, dos tipos de extractante, aldoxima y cetoxima. ¿Ya? Da la casualidad que en su momento en SX molestamos al director Aldo. Claro, no sé qué se llama aldoxima, entonces empezamos eso. Éramos bastante inmaduros en todo caso. Fome, conocemos talla ¿Quién habla de fome? ¿Ya? Entonces, aldoxima y cetoxima, dos tipos de extractantes. ¿Ya? ¿De qué varía? De la de cómo se compone. Si es H, aldoxima, si es CH3, una acetona, cetoxima. ¿Ya? Entonces, como son distintas, cada uno tiene su característica. El ejemplo de que la aldoxima tiene una mayor fuerza de extracción, ¿ya? Quiere decir que agarra con mayor fuerza lo que son los iones públicos, ¿ya? Por ende, producto de esa misma fuerza de agarre, yo para descargarlo voy a necesitar un poco más de ácido sulfúrico. ¿Se entiende, no? Por eso dice requieren streaming más enérgico. Streaming es descarga, ¿ya? O retracción. Entonces, sí, claro, la aldoxima tiene una fuerte agarre, pero después para descargarlo, la misma fuerza es perjudicial para poder descargarlo. ¿Ya? Entonces, la cetoxima no tiene tanta fuerza de agarre, por lo cual me ayuda a obtener una mejor retracción. ¿Ya? Una descarga más fácil con menor acidez. ¿Ya? Por ende tiene menor fuerza de extractar. O sea que al tener menos fuerza, menor agarre, por lo cual me es más fácil descargar. ¿Ya? Y también pueden que haya mezclas, ¿ya? Entre aldoxima y cetoxima, ¿ya? La más usada industrialmente. ¿Ya? También, ¿para qué? Para que las cualidades de cada una me genere un extractante óptimo para estos procesos. ¿Ok? Entonces, ahí por ejemplo tenemos distintas faenas o plantas, mejor dicho, Chuquicamata, Radomiro Tomic, el Teniente, el Abra, ¿ya? Que ocupan leaks que son como derivados, ¿ya? Pero en este caso el tipo ocupan una mezcla, estos ocupan la aldoxima, una mezcla y una cetoxima. ¿Ya? Y ahí tengo otra tabla también. Obviamente no les voy a hacer aprender los tipos de extractantes que utilizan en la industria, pero sí les puedo preguntar cuál es la diferencia entre una aldoxima y una cetoxima.
Yo te digo algo de. Ocupa una H y la otra CH3. Cetoxima CH3. La otra. H. Una H. Ahí está. La lacto PH. La acetona CH. Exacto. Y tengo una tabla de comparación. Y aquí viene una de las cualidades también importantes, que es la selectividad. ¿Ah? Nunca han pasado la ficha técnica. Yo llegué y ya era un orgánico de acá que nunca supieron que Sigue estando vencido. Sí, pero te conviene comprar un nuevo. Comprarlo no, va a estar a la segura. Sí, porque imagínate que ese ya ni siquiera está, ese orgánico de acá ni siquiera está limpio. Oye, ¿te acuerdas el accidente de un compañero ahí que botó casi todo el orgánico en el piso de la mano? ¿Quién fue? ¿Qué fue? Un compañero. Si no está aquí, pues, no está aquí, pues. No, fue secreto de... Vaya a decir igual. Ah, cuando estaba ahí de pañol. No, sí fui yo. ¿Usted no? Ah, Sí, lo que pasa es que era un bidón grande y el bidón estaba hasta arriba. Ah, lleno. Estaba arriba, entonces como para vertir en el otro, sí o sí tenían que derramar. no, dijo. Él dijo, yo necesito que compren uno nuevo. Cargamos como 8 litros, ¿sabes? Sí, 8 litros más o menos. Creo que era para esa experiencia igual, pues, cuando lo Creo digo. para el solvente y después para Después se quejan que no hay. ¿Qué hora es? 5. Creo que a las 5, mira, tengo las 5:20, nos reunimos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí está con voucher. 5:20. Ayer también, la semana pasada también. Siempre es importante que no está así. Hace 3 semanas está así. Hoy día dijo que tenía que ayudar a cenar. Alfa tenés que dejar una tarea con eso, ¿no? Ay, ¿Sí o no? oye, si están- ¿Cuál tarea? Tiene que darnos décima porque se está yendo antes. Oye, ustedes son reclamadores. El año pasado no reclamaron nada. ¿Y por eso no cobraron todo? ¡Oh! Callado nomás, pues, calladito. Son de cuarto año. Profe, déjelo nomás. Para el próximo año déjelo. Evitemos comentarios. Las décimas son para los del primero, segundo y hasta ahí. Ya chicos, acá tenemos en pantalla lo que es la curva de selectividad. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo primero uno que debe visualizar cuando interpreta un diagrama o cualquier diagrama? Lo ejes, ¿no es cierto? En el eje X, ¿qué tenemos? Metal. Bueno, ese es el título, selectividad en función del pH. Quiere decir que esto es el pH pH. y esto es la concentración En gramos por litro. en gramos por litro. O sea, dice metal porque tenemos cobre, hierro, níquel y cobalto. Nitrato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas curvas son aplicadas netamente para cada extractante. O sea, quiere decir que esto que estamos viendo es de un tipo de extractante X, no sé cuál es, pero es para uno. No quiere decir que todos se comporten igual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este extractante a pH igual a 2, un típico de un PLS, va a tener afinidad con el ion de cobre y también con otro metal, que en este caso es el Hierro. hierro. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, para mí perjudicar el ion férrico, se lo voy a explicar ahora, y voy a hacer también preguntas reales. Porque nosotros cuando entramos a la electroobtención, ocurre lo que es la reducción del cobre. Hay un flujo de electrones. ¿Ya?
¿ya? Es decir, para reducir el cobre nosotros tenemos que tener 2 electrones. ¿Ya? Por cada mol de cobre necesito 2 electrones, 2 mol de electrones. Esto quiere decir que cuando se electrodeposita el cobre, forma cobre neutro, eso Metálico. es cobre en estado metálico. En el caso de que existan ciertas concentraciones de hierro, o de mejor dicho, de ion férrico, también puede ocurrir la reducción, produciendo lo que es el ion ferroso. ¿Ya? La pregunta. ¿Y? ¿Y la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son las complicaciones de obtener ion férrico en un electrolito rico? Que el ion férrico reduce la eficiencia del proceso porque prácticamente me está robando un electrón que debe estar destinado para el ion de cobre. Y aparte, ¿ya? De aquí, por ejemplo, este ion ferroso generalmente también suele oxidarse por las distintas condiciones. Recuerden que esto es como un ciclo. Lo mismo en la oxidación. Ahí es cuando, ¿cómo se llama? Que sacan, que es como un barro. Ahora No no. tiene nada que ver. No, es el barro nódico, ¿no? Parece que sí. Sí. No, pues ese no, es en electrorefrigeración. Yo ya después que parece que en el electro igual pasa por el diablo. O sea, pero que genere que se electrodeposite como yo en hierro metálico, sí, pero lo más perjudicial es muy difícil, o sea, no es imposible que se reduzca, pero sí pasa muy a menudo esto. ¿Ya? Entonces, ustedes como ingeniero, ¿qué deben hacer en este caso? Bajar el pH. Bajar el pH, ¿no es cierto? ¿A cuánto? 1,5. De ahí tendríamos que la concentración de cobre, una cierta selectividad directamente con el cobre. ¿Ya? ¿Por qué no se puede dejar la concentración de 1? pH de 1. Sí, se puede dejar pH 1, pero ¿qué pasa con pH muy bajo? No se concentra el público. Muy baja la concentración de Bueno, en la lixiviación pH muy bajo empezamos a disolver elementos que no nos interesan, ¿no es cierto? En el caso de SX, un pH igual a 1 ya está muy cerca de lo que es la reextracción. Recuerden que a pH muy ácido empieza a ocurrir lo que es la reextracción. O sea, aquí aseguro lo que es la extracción. ¿Ya? Pregunta de prueba. En el caso de que yo no pueda variar el pH, ¿qué debo hacer? En el caso de que yo no tenga las condiciones necesarias como para variar el pH. O sea, no puedo salir del pH igual a 2. Cambio el electrocante. ¿Ah? No, obviamente aquí si está a pH 2 vaya a tener que atrapar sí o sí el ion férrico. Entonces se puede eliminar la restricción. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Cambio el electrocante. Tengo un PLS que tiene pH igual a 2. ¿Ya? Cuando yo lo mezclo con orgánico cargado con este extractante voy a obtener iones de cobre, con este extractante voy a tener iones de cobre y iones de hierro, ¿no es cierto? ¿Ya? No puedo variar el pH, entonces ¿qué debo hacer? Tengo 2 opciones. Cambiar el extractante, que tenga otra curva, ¿ya? Porque te le dije que eran puro extractante. ¿Qué dije? Y lo otro que si yo llego a obtener iones de este, tengo que aplicar un lavado, ¿ya? En el orgánico cargado para bajar las concentraciones de este ion. ¿Se entiende, no? Sí. No era tan difícil. ¿Y se lavó cómo se hace? Con agua, Con agua. con ácido diluido. Una solución No, líquida, es- digo. ¿Es una segura que son recuerdos móviles? Ah, ¿Es una segura que son recuerdos no, o sea, igual asegura una breve descarga de iones de cobre, pero ahí tuve valor. Lo mejor es que bajar las concentraciones de este, porque de igual manera vas a tener. Claro, si bajo mucho. Pero la respuesta era: si uno no puede variar el pH, tiene que sí o sí cambiar de extractante. ¿Ya? Porque no todos los extractantes presentan la misma curva de selectividad. Hay unas que están más acá, más inclinadas, de hecho. ¿Ya?
otra que la ion férrico está más desplazada. ¿Okay? ¿Se entiende, no? Sí. Si yo quiero ocupar este extractante para capturar níquel, tengo que subir el pH a 4. Ahí así funcionan las curvas de selectividad. Pero hay que colocar algún extractante especial. Ahora hay que colocar algún extractante especial. Otro nomás, otro tipo que tiene que ir, por ejemplo, generalmente los extractantes, cada uno viene asociado a una curva de selectividad, entonces viene como parte de la técnica. Entonces, de repente, oye, tengo este list, no sé cuánto, oye, ¿cuáles son las curvas de selectividad? No, toma esta lista. Ahí uno evalúa, así que así, no se trabaja en el pH. Ahí en eso te estaba mostrando la venta del orgánico cargado. Del extractante. Así. Y forma parte del orgánico. Si yo ya cargué el extractante, tengo que descargarlo y volver a cargarlo con el Sí. otro extractante. Exacto. Entonces, acá hay otro concepto clave también dentro del extractante, que es la carga máxima. ¿Cuánto me permite cargar los extractantes? ¿Ya? Porque no todos tienen la misma saturación. ¿Ya? Quiere decir que no todos cargan lo mismo. Hay unos que cargan 4, otros que cargan 5, otros pueden llegar a cargar hasta 12 gramos por litro de cobre. ¿Se entiende, no? Entonces, también es algo que varía dentro de las características de los extractantes. ¿Ya? La carga máxima. ¿Queda claro, no? Ya hay unos rangos típicos de carga máxima. Que estos laboratorios son entretenidos, pero lamentablemente no tenemos análisis químico. Porque la carga máxima en un extractante es hacerlo, tú lo contactas con un PLS, lo vas cargando, después lo contactas con un nuevo, con el mismo PLS, lo vas cargando, haciendo ciclos de carga, hasta después de terminar hacer un balance y dice ya cargó 7 gramos por litro. Ahí determina la carga máxima del extractante. Lo puedes comparar con el extractante y vas. ¿Eso no se puede hacer con la titulación? Sí, se puede hacer con la titulación. De hecho, podríamos. Claro, viste, una buena idea. Lo que pasa es que sí se puede hacer con titulación. Ahí tengo una vez. Claro, porque tendrías que titular el refino y ahí haces el balance. Una vez hicimos titulación, ¿no? Sí, con los sellos. Sí. Cuando nos abandonaron, Tenemos que hacer un resumen de todo lo que hicimos. Me pegué los primeros trucos ahí en el. cuando nos abandonaron. Sí, sí. Y experimentándolo. Después yo vi al director y no la hace. Y el director sabía, de hecho ahí me tiró a los leones, ¿no? Ahí me dijo, no, tranquilo, tú vas a hacer titulación. Toma, yo te voy a enseñar, viejo. Y me dijo, no, si esto es así, así. Ya, pero oye, ¿cómo es? No, si tranquilo. Profe, la verdad que nosotros cuando hicimos esa misma con el profe Aldo tampoco cachamos. No, sí, era una mezcla llena de cosas de reactivos. Sí. Claro, lo que pasa es que esa titulación que nosotros hicimos es para un PLS de lixiviación. Y si tú no tienes los componentes que tiene un PLS, muy difícil porque tú, ¿cuál es el fundamento de una titulación? Y conocer la concentración de un analito desconocido. Y tú para saber esa concentración tienes que empezar a anular todos los demás que puedan participar porque tú vas generando ciertos elementos. Entonces eso lo calculas de manera estequiométrica. Entonces hay varias reacciones que van ocurriendo hasta llegar al punto del analito que tú quieres estudiar. En este caso de un PLS, un refino artificial, ya es más fácil porque solamente con el cobre. Entonces ahí, por ejemplo, también salía esa disputa de que le daba un poquito más, un poquito menos, o quizás no te daba, ¿ya? Porque claro, tenía otros elementos. Y esa titulación, de hecho, nunca más la volví a ocupar porque era bastante, no trucha, sino engorrosa, era como bastante compleja. Había muchas cosas que hacer, incluso Claro, y era- reactivos que habían reactivos que estaban vencidos. La parte que después, por ejemplo, esa titulación, aparte de que es varios reactivos, es bastante. Aparte toma que fue bastante su tiempo. primer día. ¿Se acuerdan ustedes que para una muestra tuvieron 2 muestras, tuvieron todo el laboratorio, ¿no? Sí. Tenían como 5. Ahí había que hacerlo bien porque si no te Sí, daba un porque color distinto. claro, aparte después ocupáis las mismas soluciones y esas soluciones igual se van degradando.
De hecho, ¿se acuerdan que ocupamos el permanganato? Y el permanganato es fotosensible, ¿ya? Entonces ahí también nos ocurría la... Ahí fue donde se lo robaron, pues. Lo dejamos guardado y se lo Sí, robaron. y después varias muertes se empezaron a cristalizar, Sí. ya, y pierde el enfoque de la hora. Lo que yo me acuerdo, cuando estuve ahí en el español, nosotros teníamos que preparar el almidón al tiro en el momento. Sí, pues, lo que pasa es que la mayoría de los reactivos de hecho tú tienes que estandarizarlo primero. No llegar y preparar una solución y decirle ya antes tiene 0,1. Uno lo estandariza con otro elemento más estable para definir y lo hace de igual manera estereométricamente define ya esto tiene 0,1 molar. No es como que uno llegue a hacer más de algo y dice ya va a tener 7 grados por no. Que va a ser titulación que me pasen en kilómetros. Sí. Imagínate llegar tu primer día a la pega y te tiren a titulación con alumnos. No, ahí. No conocía a nadie, tímido. No, si en verdad no conocía a nadie. Y fue no era, ni siquiera era con minución, porque con minución nos pasa un poco más desapercibido. Entonces, claro que había reacciones que ni siquiera sabía que estaban ocurriendo. Y veía los cambios de color y dije, ¿qué está pasando acá? Magia. Si cuánto me hacía, eran como 4 secciones. Eran todos los de hidro, ¿no? No, los de Valladolid grado 2. Sí. Lo La preocupaba. economía de esos reactivos. No, si Pensé que tenía que cambiar un color específico. Sí, porque no cambiaba nunca, la verdad. Uno le cambiaba el tiro al blanco y dice, ay, no sé qué va a ser, quizás algo pasó. Veníamos del abandono del profe Aldo. Ya nos caía mal. Bien, sí, no, sí. Es que se. El almidón estaba helado también. Y aparte de esa experiencia lo hacían afuera, Sí, es que no la podíamos hacer adentro por el tema de... de la amoníaco. La amoníaco que era fuerte, ¿eh? No, el espacio igual, porque todo eso se trabaja bajo la casa. La campana estaba mala. Me lloraron, ojito. ¿Ya? Pero después lo hicimos. Sí, yo creo que con esto terminamos. Sabemos que la fase orgánica está compuesta de un diluyente, en este caso es un hidrocarburo, ¿ya? Que en mayor parte es el disolvente de la fase orgánica. Así como el PLS, ¿cuál es el disolvente del PLS? El agua. ¿Ya? En este caso el disolvente de la fase orgánica es el diluyente. Ahora sí era agua. A ver, practique. ¿Ya? Y en ese caso, las proporciones están de casi 3/4 partes de diluyente, el 10% quizás hasta un 15% de expectante, y en bajas proporciones lo que es un modificador. Ya, muchachos, los dejo por ahora. Me dio una idea de peso, pero Nos queda bastante que seguir. Sí, pues media hora que le quedaba, además alcanzaba, pero... igual acá. Sí.